Entonces, bueno, FDA, así como todos nosotros, sabemos que tiempos modernos requieren aproximaciones modernas, ¿no? Y el ritmo que se están moviendo todas las tecnologías, todo el mercado, todas las innovaciones, es necesario que también todas las gestiones, regulaciones, recursos se vayan moviendo a este ritmo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, tanto la industria como las agencias regulatorias, se mantengan a la vanguardia, porque si no, luego nos pasa, como en algunos países que ya conocemos, que de repente queremos hacer algunos trámites, etc., y todavía todo se vuelve en papel, todavía todo tarda años. Entonces, todas estas herramientas que ya se utilizan a veces como mucho más fluidas a nivel privado, en las agencias regulatorias tarda, ¿no? Y esto nos entorpece. Además, el hecho de que la pandemia del COVID-19 también ha evidenciado la necesidad de enfoques mucho más ágiles, en tiempo real y basados en datos. No tanto en alimentos en este sentido, pero lo que sí es cierto es que para medicamentos de libre venta y para dispositivos médicos, con todo este tema de la pandemia, se vio la necesidad de agilizar todos estos trámites y todas estas revisiones, regulaciones, porque como ustedes ya sabrán, la pandemia puso de entrevisto la necesidad o el requerimiento de repente en picada, ¿no? Hacia arriba, de forma exponencial, de cubrebocas, geles sanitizantes, principalmente de sanitizantes de superficies. Y de repente lo que se encontró FDA es que lo necesitaban ya porque era la forma en los que ellos, o en lo que todos combatimos la pandemia, y no tenían todos estos recursos para hacer las autorizaciones rápidas, confiables, en forma. Entonces, de repente empezaron como en la necesidad de autorizar y de tener los insumos disponibles en el país, empezaron a autorizar, ¿no? Cosas que de repente se toparon con pared y dijeron, chin, ¿qué autorizamos? Y no sé si ustedes estén al tanto, pero ya saben que fue como un evento muy importante, la contaminación de geles sanitizantes mexicanos con metanol, lo que nos llevó a México como país a tener una alerta de importación en Estados Unidos por esta contaminación, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió? Bueno, a que no estaban claras digamos, como las reglas del juego para los productores, pero que por otro lado, las revisiones de FDA no eran lo suficientemente ágiles como para garantizar que los productos estaban en cumplimiento, ¿no? Entonces, al final todos nos vimos en una situación que no teníamos forma de predecir, pero que tampoco estábamos preparados para enfrentar, incluyendo las agencias gubernamentales como son la US FDA, ¿no? Entonces, de esta forma deja evidenciado cómo sí se necesitan procesos ágiles que sean respuestas en tiempo real y que además, bueno, sí estén basados en evidencia y en datos, en estadísticas, ¿ok? El siguiente como tema importante es que también trae un enfoque tecnológico de inocuidad que nos ayude a tener un sistema más seguro de forma digital y que además sea trazable. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que decíamos, ¿no? De repente vemos que hay como mucha tecnología en muchos ámbitos y en este tema tan importante de la inocuidad alimentaria, a veces vamos un poquito más rezagados por temas de presupuestos, de desarrollos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente se dan cuenta de que no se están utilizando todas las herramientas tecnológicas que se tienen al alcance. Y ahorita vamos a ahondar un poco al respecto. Y bueno, también como parte de todo este movimiento, buscan que se tenga una inocuidad alimentaria más inteligente, o sea, irnos más a los temas predictivos y que se permee justo como en el corazón, digamos, de las personas, de la cultura, más que solamente sea una tecnología, se trata también de un tema de liderazgo, de creatividad, de cultura, o sea, realmente que se embone en todas las partes, que se vuelva algo que corra en la sangre de toda la industria, de todos los que estamos involucrados, y que entendamos todos, pero yo digo desde el corazón, cuál es la importancia de la inocuidad alimentaria, y no porque nos lo digan, y no porque si no lo cumplimos no nos dejan exportar, sino porque realmente entendemos
¿cuál es el impacto que nosotros, como participantes de la industria alimentaria, tenemos en la salud de las personas? El otro día platicaba con una persona cercana y me decía, es que de repente el trabajo que nosotros hacemos en la industria de alimentos, digo, no está cerca de ser equiparable al de los doctores, pero también es de suma importancia porque estamos trabajando con la salud de los consumidores si es que no ponemos atención, ¿no? Y siento que fue un enfoque muy fuerte porque sí, los doctores tienen una injerencia mucho más directa en la salud, pero la realidad es que si nosotros no cuidamos nuestro trabajo, el alcance del impacto, del daño es muy grande, ¿no? Porque llegamos a poblaciones muy grandes. Entonces, se me hizo como muy interesante este enfoque y es parte de lo que yo creo que se trata también cuando hablamos de cultura de inocuidad, entender desde la raíz que este es el impacto que nosotros podemos tener en los consumidores, ¿no? Y bueno, a todo esto, pues, ¿qué es la nueva era de inocuidad alimentaria más inteligente, no? FDA se da cuenta que las tasas de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos no han cambiado de forma significativa en los últimos 10 años. Entonces dice, bueno, algo no estamos haciendo tan bien, porque si bien es cierto que no han aumentado, también es cierto que no tenemos una disminución significativa, aún con la implementación del marco regulatorio de FISMA, ¿no? Seguramente ustedes todos ya están empapados de lo que es FISMA, pero es el Food Safety Modernization Act, que es esta nueva ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, que también trae, bueno, que ya está implementada, que FDA propone como parte de este refuerzo a garantizar la seguridad de los consumidores. Entonces, digamos que ya llevamos un paso adelante con todo esto que FDA ya propone sobre FISMA, pero vamos a rematar con la nueva era de inocuidad alimentaria más inteligente, ¿no? The New Era of Smarted Food Safety, algo así creo que es. Bueno, ¿y cuál es el objetivo final de FDA al darse cuenta de que pues realmente todas las acciones que está llevando a cabo no son suficientes para tener un cambio significativo? Entonces, el principal objetivo va a ser vencer esta curva de enfermedades transmitidas por alimentos, reduciendo significativamente el número de enfermedades, ¿no? O sea, eso es como lo más importante, que realmente las acciones que lleve a cabo impacten sobre el número de enfermedades detectadas procedentes de los alimentos. Y la segunda es sobre el marco regulatorio de FISMA y a través del uso de tecnologías y nuevos enfoques, fortalecer la capacidad que tiene la agencia para la predicción, la prevención y la respuesta a las crisis, ¿no? O sea, otra cosa que veo importante es justo esta parte de ir un paso adelante y además prevenir, responder en tiempo y forma cuando se presenta una crisis, que es justo lo que veía o lo que se dieron cuenta cuando nos topamos con el COVID, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Además, FDA busca aprovechar nuevas tecnologías como, por ejemplo, la trazabilidad a través de medios digitales o en tiempos reales. Por ejemplo, se da cuenta que dice, ¿por qué se pueden monitorear los viajes de los aviones en tiempos reales o los viajes compartidos, por ejemplo, con Uber o con Didi, etcétera? O podemos saber exactamente dónde está nuestro paquete, pero no podemos saber exactamente dónde está nuestro producto en el mercado. Y entonces los recalls se vuelven mucho más tardados, ¿no? Entonces, como que ubican que sí existen estos medios y que lo importante es cómo los hacemos llegar a todos los involucrados, cómo hacemos que se implementen y cómo creamos esta red de colaboración entre todos. Entonces, es justo también esta parte de aprovechar los macrodatos empresariales para identificar tendencias. O sea, ellos se dan cuenta que también muchas empresas muy grandes ya utilizan macrodatos, el Big Data, ¿no? Para identificar ya tendencias. Y entonces dicen, bueno, nosotros también podríamos estar prediciendo la aparición de algunos brotes o reaccionando de forma preventiva antes de que estos brotes se vuelvan una crisis como tal.
Entonces, justo este es el approach de cómo ellos buscan sacarle jugo a las nuevas tecnologías. Y bueno, algo que hacen como mucho hincapié a lo largo de todo este blueprint es que esta nueva era siempre, aun cuando está basada en tecnología, está dirigida por las personas. Entonces, en la medida en que las personas nos involucremos, es como va a funcionar. Si está basada en FISMA, es como un siguiente paso, un siguiente bloque sobre la construcción de FISMA y está habilitada por la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología va a ser la parte que nos ayude a la implementación de todo este blueprint y de todo este enfoque que trae FDA. Entonces, como cosas, puntos importantes, relevantes que ya mencionamos, pero que es como bueno que nos llevemos en mente sobre esta nueva era, es, como dijimos, está dirigida por las personas, sí está basada en FISMA y en la tecnología. Entonces, como que sí hace mucho hincapié FDA en que FISMA no se queda aparte, no es algo completamente distinto, sino que es la base sobre lo que se va a fundamentar toda esta parte de la nueva era más inteligente. Busca también generar enfoques y procesos mucho más simples, eficaces y modernos. Igual sobre FISMA, ¿no? O sea, sobre todo lo que ya generaron en FISMA de controles preventivos, de individuos calificados, planes de inocuidad alimentaria, programas de proveedores, etcétera. ¿Cómo hacer justamente todos estos procesos más simples, eficaces y modernos? Está también orientada al liderazgo y la creatividad. Y en el tema de liderazgo se refiere a que como las partes involucradas seamos líderes y pioneras en toda esta implementación, ¿no? Que nos involucremos en la ejecución de y sobre la creatividad, cómo sí podemos encontrar formas de hacer que esta nueva era funcione. Ya vamos a ver más adelante por qué se vuelve la creatividad importante en que la nueva era de inocuidad funcione, ¿no? Y bueno, la idea también es fomentar la cultura de la inocuidad, como yo les decía, como esta parte de que la traemos en los huesos y no porque nos la dice el estándar de gestión de calidad de inocuidad o porque nos dice FDA o porque nos dice COFEPRIS, sino que realmente es algo que nosotros entendemos desde la conciencia y que trasciende las fronteras de los sectores público y privado, ¿no? Como les decía, no es porque me lo dicen, sino es porque todos los involucrados entendemos el impacto que una cultura de inocuidad significa.